Saludos hermanos, desde su canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios proféticos. Estamos hablando acerca de la historia de la Iglesia y ya hemos descubierto hasta hoy que el pueblo del Señor se organizó especialmente para la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Y ahora estamos analizando qué cosas, qué doctrinas comenzaron a desviar al pueblo del Señor y cómo estas falsas doctrinas han llegado hasta nuestros días. Y lo que es peor es que hemos llegado a pensar que esas doctrinas realmente son nuestras doctrinas. Bueno, eso ha pasado a causa de que muchos en el pueblo del Señor no han estudiado la Biblia como se debía, no han hecho sus años bíblicos. Y peor aún, cuando nosotros vemos que los libros del Espíritu de Profecía ya ni siquiera son reconocidos por todos los adventistas a nivel mundial. Es increíble ver cómo hay muchos hermanos que por años han estado en la iglesia y que ya no creen ni siquiera en el Espíritu de Profecía porque no ven coherencia. Y no es que ha sido eso, sino ¿qué cosa? Que por muchos años no se ha hablado la verdad en relación con las enseñanzas del Espíritu de Profecía. Y por eso muchas personas no encuentran coincidencia entre su creencia basada en la Biblia y lo que los testimonios declaran. Y por esa razón han pensado de que son los testimonios los que están mal. O porque a veces el predicador que hemos tenido, el mensajero que nos ha hablado acerca de las cosas y doctrinas en la iglesia, nos ha dicho tantas cosas que no son, que ahora pensamos que el Espíritu de Profecía las decía, o que cuando menos el nuevo predicador que viene tiene mejores ideas que lo que dice el Espíritu de Profecía. Pero eso ha pasado porque no hemos estado estudiando. En una ocasión, por ejemplo, alguien me dijo que el Espíritu de Profecía tenía 14 errores. Así que comenzamos a analizar a ver si habían los errores. Y pronto nos dimos cuenta que no eran errores, sino que eran las 14 cosas que no habían entendido estos que se decían ser estudiosos, y a eso le llamaban errores. Hoy vamos a descubrir qué tipo de doctrinas erradas, no basadas en la Biblia ni en los testimonios, se han introducido paso a paso en nuestras filas y que amenazan con destruir el adventismo del séptimo día y de echar abajo prácticamente la obra que ha costado tanto tiempo para que esta iglesia permanezca. Satanás quiere destruirla a través de estos engaños que han ido ingresando insensiblemente, nos quiere llevar al error. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios hoy día y vamos a descubrir qué tipo de doctrinas son esas y cómo hemos de corregirlas, pero ya mismo, para que la obra del Señor continúe. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia, Señor, esté con nosotros para poder comprender la enseñanza de tu santo libro. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Amén, Señor. Si hay algo de lo que más la palabra del Señor nos advierte, es de cuidarnos de los falsos maestros. En el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en el versículo 1 al 4. Dice así la Escritura: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo le llamaba fábulas a todas las enseñanzas panteístas y gnósticas de su tiempo,
porque él sabía que todo eso era puro sentimentalismo y emocionalismo. Sin duda, estas corrientes, llamadas filosóficas, eran corrientes que amenazaban al naciente cristianismo. Y por eso el apóstol le dijo a Timoteo: cuídate de esas fábulas compuestas artificiosamente por los engañadores. Engañadores se les conocía a todos aquellos que gustaban vivir del sentimiento y el deseo, del capricho y la terquedad innata del corazón carnal. Pero no solamente allí encontramos eso. El apóstol Pedro, por su parte, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro está dando aquí un llamado de atención y está declarando que existiría el peligro en los últimos días de falsos maestros que se introducirían para traer herejías de perdición. Sin duda, esta advertencia debe de ser tenida muy en cuenta. Por su parte, el apóstol Juan nos escribió lo siguiente. Segunda de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Fíjate lo que dice aquí ahora el apóstol Juan. Nos advierte de esos falsos maestros que no vendrían hablando la doctrina que hemos aprendido, sino que traerían doctrinas particulares que no podrían probar con las Escrituras, ni mucho menos con los testimonios del Espíritu de profecía. Y habría gente que les creería. Sí, porque a veces hay gente que le gusta creer solo porque le dicen algo que va de acuerdo con él, y no porque está escrito. Simplemente dicen, claro, está escrito en la Biblia tal cosa, en el Espíritu de profecía, nadie lo niega, pero mi experiencia me dice a mí otra cosa, que lo que predique el tal fulanito es tan lindo que se acomoda a mi vida. Es que las predicaciones falsas se acomodan al corazón carnal, vendido al pecado, que quiere seguir en sus placeres, en sus malos deseos, sin que nadie le diga que está mal. Porque cuando tú le dices que algo está mal a ese tipo de personas, lo primero que hacen es decirte, me atormentas, como los malos espíritus, cuando a Jesucristo se le acercaron a través de los endemoniados gadarenos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a atormentar? Y es que así es la verdad para los que la rechazan, un tormento. Y entonces este tipo de personas dicen, por eso no quiero escuchar yo nada de esos mensajes finales, ni nada de lo que tiene que ver con Dios, porque me atormenta que me digan que Dios me quiere, que me ama así como soy y que voy a seguir igual, con todos mis errores, pero que me sigue amando. Entonces yo voy a escuchar a ese predicador. Lamentablemente estamos tachonados de este tipo de virus mortales en la tierra que solamente tratan de destruir el camino de la felicidad, del amor, de la armonía, de la alegría, de la paz,
de eso que tanto anhela el corazón verdaderamente humano. Eso es lo que se requiere ahora. Conocer bien, por eso, las doctrinas establecidas por el Dios de amor. Dios es amor. Así lo declara la palabra del Señor. Y todos los que creen en Él, creerán en este amor, en el amor de Dios. Analicemos lo que dice el espíritu de profecía. ¿Qué fue lo que empezaron a introducir dentro de la historia ya de nuestra iglesia? Acuérdate que estamos por el año 1900 cuando Elena de White está escribiendo estas cosas. Desde 1890 hasta el año 1905 fue esa lucha de la apostasía alfa. La apostasía alfa comienza desde el momento que empieza a rechazarse los escritos del espíritu de profecía y se comienzan a levantar personajes que contradicen al mensaje de los tres ángeles. Estamos hablando de esos grandes personajes de quienes también vamos a hacer mención, que fueron Stanton, Garmir, Kellogg, todos estos personajes junto con Ballinger, Conroy, los que se opusieron a la proclamación del tercer ángel, incluso presidentes de nuestra administración de la Asociación General, a quienes en el libro Testimonios para Ministros, Elena de White les escribió un sinfín de cartas cuando se estaban oponiendo a la proclamación del tercer ángel. No nos olvidemos que ya desde 1888 en Minneapolis comenzó esta marea, esta ola de oposición a la proclamación del tercer ángel que anunciaba la segunda venida de Cristo y la justicia de Cristo. Todo eso es el mensaje de los tres ángeles, ¿no es cierto? Desde temer a Dios hasta si alguno adora a la bestia y a su imagen. Entonces, para ese tiempo comienzan ya los primeros pasos de la apostasía alfa, que llegan a su máximo pico para el año 1900, cuando John Harvey Kellogg introduce ya descarada y abiertamente el panteísmo dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces Elena de White escribió todo esto para que no cayésemos en esas doctrinas erradas. Vamos a nuestra primera cita. ¿Qué cosa enseñaban entonces estas doctrinas erráticas? Enseñaban que el amor es un sentimiento. Este fue uno de los principales pilares básicos del panteísmo. Tú sabes que el panteísmo se basa en los sentimientos y las emociones. Para los panteístas no hay principios, todo solamente son valores. Los valores basados en sentimientos, mientras que la Biblia nos enseña que nosotros obtenemos los principios que rigen la vida. Hay una gran diferencia entre estos dos. Entonces el panteísmo trata de llevar por el lado emocional. Hace que la gente no viva la realidad, sino lo que le gusta, lo que desea y lo que quisiera que fuera. Nos dice así la mensajera del Señor: el amor es un precioso don que recibimos de Jesús. El afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio. Los que son movidos por el amor verdadero no carecen de juicio ni son ciegos. Consejos para la Iglesia, página 206. ¿Qué te parece? Esto sí que es interesante. ¿Por qué? Porque la mensajera del Señor está diciendo aquí con claridad que el amor no es un sentimiento, sino que el amor es un principio. ¿Por qué dice un principio? Porque está basado en el conocimiento, un conocimiento de las leyes de la causa y el efecto que pasan a ser tu instrucción y que por esa instrucción tú vives en ese amor. Entonces el amor no es lo que nos han hecho creer los griegos. De Grecia vienen los famosos tres amores, ¿no? El ágape, el filius y el eros. No obstante, cuando vienes a la Biblia, tú no encuentras nada de ágapes, ni filius, ni eros. Contrario a esas ideas griegas muy sentimentales, la Biblia nos muestra que el amor a Dios y el amor a la pareja y el amor al prójimo, los tres son la misma cosa. No hay variación, porque aquí es donde tenemos que entender lo que significa en sí el amor. Fíjate lo que dice en el libro de Efesios capítulo 5 y en el versículo 23 al 25.
Nos escribe así el apóstol. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 23 al 25. Dice la Escritura: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí se está haciendo una analogía entre Cristo y su iglesia y el marido con la mujer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol. Está mezclando al mismo amor, eros, que le llaman así los griegos, con el amor ágape, que significa el amor a Dios. Increíble, pero acá el apóstol Pablo no hizo diferencia, porque el amor verdadero es un amor de respeto y reverencia. Así que entonces el esposo amará con respeto a su esposa, así como Cristo ama con respeto a la iglesia. ¿Y dónde se aprende ese respeto? En los mandamientos de la ley. Y por eso, en Romanos 13:10 se nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Y en Romanos 14:21 Cristo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En San Juan 15:10 Jesucristo dice: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. En Primera de Juan 5:3 declara el apóstol: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. En San Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Podríamos hacer mención de cientos y cientos y cientos de textos en la Biblia y todos declaran que la obediencia a la ley de Dios es el amor. Cualquier otra idea filosófica, personalizada, racionalizada, no tiene ningún valor frente a lo que dice la Biblia. Sí, porque hay personas que tratan de racionalizar a su manera, ¿no? Dicen: no, pero y entonces lo que yo siento por esto o por aquello, ¿qué se llama entonces? No racionalices, cíñete a lo que Dios te enseña, porque los sentimientos son una cosa y el amor es otra cosa. Eso es lo que nos muestra la Escritura y el espíritu de profecía. Pero sigue diciendo Elena de White en relación a esto. Dice así: detenerse solo en predicar el amor. Los falsos maestros que empezaron a entrar en nuestra iglesia, junto con estos jovenzuelos cuando hubo el traspaso de cargos, que ayer leímos en nuestro tema anterior, ¿te acuerdas? Donde decía Elena White: este traspaso de los cargos, al ir desapareciendo nuestros pioneros, ha traído el gran peligro de las falsas doctrinas en la iglesia. ¿Por qué? Porque los que venían después, al no tener el conocimiento basado en lo que enseñaron nuestros pioneros y que dejaron como legado, porque estos no querían unirse con los pioneros, ya lo hemos leído, ¿no? Y Elena de White les dijo: el espíritu de independencia y apostasía está en el aire que se respira, dijo ella, ¿no? ¿Por qué? Tenemos, creo, problemas con el sonido. El espíritu de independencia, decía, está en el aire que nos rodea. La apostasía se llega a sentir. Y en efecto eso era lo que pasaba. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estos jovenzuelos que estaban entrando recién a las labores que los primeros pioneros habían dejado, no querían ceñirse a lo que estos anteriores estaban enseñando. Se separaban de sus hermanos, no querían el consejo de los de experiencia. Entonces comenzaron a seguir sus propias imaginaciones e ideas. Ahí es donde empezó a correr peligro la iglesia. Y nos dice la mensajera del Señor de lo que predicaban este tipo de personas: la religión liviana, que hace del pecado algo de poca gravedad y que constantemente se detiene en el amor de Dios hacia el pecador, anima a éste a creer que Dios lo salvará mientras continúa en el pecado, sabiendo que es pecado. ¿Qué te parece? Así que la mensajera del Señor llamó la atención
de este tipo de personajes que estaban predicando errores en la iglesia y que estaban siendo aceptados en nuestro pueblo. Si no hubiera sido que se estaba aceptando estos errores, Elena de White no hubiera escrito eso. Y ella le llama la religión liviana, que hace algo de poca monta al pecado. Para cubrir este mal, habla mucho del amor, se espacia demasiado solo en esos temas y no habla acerca del amor verdadero, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Sigue diciendo la mensajera del Señor. Debe esforzarse todo nervio e intención y músculo para abandonar al mundo, sus costumbres, sus prácticas y sus modas. Mensajes Selectos, tomo 3, página 175. Quiero que notes lo que dice aquí Elena de White. Los mensajes sentimentales que se detienen mucho en el amor, 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 enseñan al pecador a no esforzar músculo, a no esforzar nervio, intención para tener que dejar los males de este mundo. No hay una lucha de parte del pecador que sea real. Simple y llanamente se inclina por su sentimiento y su gusto. Desgraciadamente el mundo está tachonado de estas mentiras. Tal es así que si te vas a un diccionario, te vas a encontrar que hasta el diccionario dice que el amor es el sentimiento profundo del alma. Eso no es verdad. Esto simplemente lo han hecho en base a las ideas romanas y griegas. Ese legado greco-romano es el que se ha venido trayendo por años en nuestros sistemas educativos. Por eso, cuando los niños van al colegio, tú tienes que estar como padre cristiano al 3 de ellos, porque como padre cristiano tú sabes que lo has traído responsablemente. La responsabilidad significa que un día tú vas a dar cuentas por esos niños que trajiste. Tú como padre cristiano no puedes decir, ya están ahí, pues ya crecerán, ya que para eso los he puesto ahí en el colegio. No, tú tienes que ser mucho más inteligente que eso. ¿Por qué? Porque si tú no eres capaz de ser padre, mejor es no traer a nadie al mundo. Así de sencillo. Un día un padre decía, tú no me vas a decir pues a mí si tenía que traerlos o no. Y el hijo se levantó y le dijo, tú tampoco me has pedido permiso a mí para traerme acá. Y lo dejó en silencio, ¿sí? Porque a veces hay padres que en su atrevimiento contra Dios llegan a declarar cosas que no son. Llegar a decir, a mí nadie me tiene que decir cómo tengo que guiarlos cuando Dios es el que está hablando. Entonces su hijo le dijo, yo tampoco te pedí que me trajeras, no sé para qué me has traído, yo no quería venir. Es increíble, ¿no? Pero estas cosas se dan a causa de la falta de educación verdadera, tal como Dios la da. Y aquí se nos dice claramente que debe haber esfuerzo de parte del cristiano y no sentimentalismo. Las ideas, repito, griegas son las que han traído estos malos pensamientos para el día de hoy. Y los diccionarios no se han quedado atrás. Hay otros que hasta incluso dicen que el amor es abstracto. ¿Por qué han llegado a esa condición? Porque la falta del conocimiento los ha llevado a niveles tan bajos que ya no pueden subir. Y muchos siguen ese tipo de enseñanza porque dicen, son los grandes los que lo dicen. Claro, los grandes mentirosos son los que lo dicen. No porque sean grandes tienes que creer, porque hay grandes mentirosos como también hay grandes que son de la verdad. Así que entonces no te confundas. El ser humano con poca experiencia en la vida confunde a los grandes. Un joven decía en una ocasión, yo quiero ser un gran gángster. Y su padre dijo, oye, ¿qué estás hablando? Pero si era grande, le dice el niño. Y él le dice, sí, pero no todo lo que ha sido grande ha sido bueno. Hay cosas que han sido grandes, pero que han sido malas. Así que tienes que saber distinguir. Bueno, es que tú no me has enseñado. Así es. Eso es lo que ocurre. Por eso tenemos que ver bien. Nuestros jóvenes en esta época deberían de tener ahora telescopios y microscopios espirituales para ver desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque de lo contrario cometerán errores. Más aún, sigue diciendo Elena de White, presentar la misericordia en forma errada. Otro de los asuntos
que estos jovenzuelos que no querían someterse a los pioneros comenzaron a declarar era que la misericordia no era como la Biblia la presenta, sino como ellos más bien la veían. ¿Cómo era eso? ¿Y por qué escribió esto Elena de White? Dice: a los peligros ya enumerados se une el que se corre al no reconocer plenamente la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno, se está refiriendo entonces a quienes predican desde el púlpito, a predicadores, pastores. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina, en rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento en lugar de elevarla a la altura de un principio. ¿Qué cosa dice que estaban haciendo estos? Rebajaban la misericordia al nivel de un sentimiento en lugar de elevarla al conocimiento del principio, a parámetros y reglas que determinan cuándo se es misericordioso y cuándo no. En una ocasión, un padre le dice a su hijo: hijo, quiero que vayas a comprar al mercado, te voy a dar toda la lista. Sí, papá, pero hoy día es sábado, tú sabes que la ley de Dios dice que hay que guardar el sábado. Y entonces ese padre se acerca y le dice: ¿ves lo que aprendes en esa iglesia? A desobedecer a tu padre. ¿Eso te enseñan? No, papá, al contrario, me enseñan que tengo que obedecer a Dios por encima de todo para que yo te pueda obedecer a ti, porque si no obedezco a Dios, mucho menos lo voy a hacer contigo. Ya entonces le dice: eres un malcriado, contestón, encima todavía me levantas la voz. Y por ahí se acerca uno de los amigos del padre y le dice: muy bien, así se habla. Tú debes tener, le dijo al hijo, más misericordia con tu padre. Deberías de hacer lo que te está diciendo. Sé misericordioso. ¿No sabes que los que no son misericordiosos no van a ir al cielo? Es increíble cómo este amigo razonaba al revés. Y al que estaba siendo misericordioso, que era el hijo, lo miró como que fuese el malo de la película. Y al que no era misericordioso, lo defendió diciendo: ten misericordia más bien con él. Es increíble, ¿no? La falta de conocimiento hace que los sentimientos cometan los peores errores. Por eso Dios no quiere que nos guiemos por sentimientos, sino por principios. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, que son los sentimientos, pero su fin son salidas ¿de qué dice? Así es, salidas de muerte. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y aléjate del mal. Proverbios 3:7. Así que tenemos que reconocer la verdad. Sigue diciendo la mensajera del Señor: así pierde el evangelio su valor e importancia en el concepto de los hombres, que no tardan en dejar a un lado la misma Biblia. Conflicto de los siglos 519. Tanto empiezan a guiarse por su intuición, sus emociones, sus sentimientos, sus impresiones, que llega el momento en que a la Biblia la ven como que la Biblia es menos que ellos. Es increíble, ¿no? Sí, yo me he encontrado con personas que a veces dicen: sí, la Biblia puede decir, pero también hay una parte humana, así que tienes que entender. Y me quedo extrañado y le digo: momentito, la parte humana está acá. La parte no humana eres tú, porque Pablo dice: yo estoy lleno de pecado, soy carnal, vendido al pecado. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que tú no vas a ser más humanista jamás que Jesús, entre comillas, porque Jesús dio la verdadera humanidad. Así que no te confundas, ese humanismo llamado así en el mundo es toda una farsa. Está basada solo en los sentimientos y las emociones egoístas de cada individuo. Porque si te juntas a 5 de esos individuos que se dicen humanistas, cada quien tiene su idea diversa de la del otro. Y te van a decir: no, pues es que así siempre es, entre todas las ideas se juntan y al final sacamos una buena. Mentira, eso no existe, eso no es real. La única realidad que existe es lo que Cristo enseñó. Cuando tú analizas las Escrituras, ves el comportamiento de Jesús. Jesús se basó en las leyes para defender a la mujer adúltera, porque cuando la trajeron para apedrear, estos fariseos,
que se llamaban muy humanistas, la trajeron a la mujer para apedrearla delante de Jesús. Y entonces dijeron, la ley de Moisés dice que debemos apedrear a las tales. Y Jesús les demostró que la ley no enseñaba eso. Les demostró que la ley enseñaba que había todavía una opción de arrepentimiento en el individuo. ¿Y saben qué? Con la misma ley les demostró. En primer lugar, cuando le trajeron a la mujer adúltera, ¿dónde estaban aquellos acusadores que debían de ser los legales? Uno, el esposo. ¿Dónde estaba? Según las leyes de Dios dadas a Moisés, en esas leyes decía que si se traía una mujer adúltera, quien debía de estar como testigo principal era el marido. Pero ese día no vino el marido y Jesús inmediatamente se dio cuenta. Y por eso el texto dice, le trajeron por tentarle. Y entonces Jesucristo, en lugar de acusarlos, porque si hubiera dicho, a ver, un momentito, ¿dónde está el marido? Quiero verlo, porque él es el primero que tiene que acusar acá. Si Jesús hubiera dicho eso, inmediatamente los apedreaban a los que estaban ahí trayendo a la mujer. Y entonces hubiera habido una matanza. Pero Jesús, que amaba también a esos mismos que estaban haciendo este mal acto por culpa de los máximos dirigentes que les habían enseñado así, les dio la segunda oportunidad a ellos. Y no los denunció públicamente, sino que se puso a escribir en el piso, en tierra. Y cuando ellos empezaron a acercarse, ese mismo dedo que había escrito las leyes en las tablas, ahora estaba escribiendo también lo que estaban haciendo ellos. Y al mirar lo que él escribía, comenzaron a soltar las piedras. Cristo les dijo, bueno, el que de vosotros no tenga pecado, que lance la primera piedra. Al ver lo que escribía Jesús, donde se declaraba que las leyes enseñaban otra cosa, se veían condenados. Inmediatamente se alejaron. ¿Por qué? Porque dijeron, si ahorita se ponen a leer todo esto que está escribiendo este hombre, todos vamos a ser apedreados acá. Así les demostró que los estaba perdonando también a ellos. Les estaba dando la oportunidad de arrepentirse, porque así enseñaban las leyes desde el pasado. Si alguien hubiere pecado, traerá un cordero para poder ser purificado de su pecado. Y a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te querían matar? ¿Dónde están tus acusadores? No los veo, Señor, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Por qué Jesús no la condenó si Jesús sabía que estaba en pecado la mujer? Por algo le dijo, vete y no peques más. Porque las leyes indicaban que Jesús no podía hacer ese trabajo, que para eso estaban los jueces. Así que Jesús se ciñó por completo a la ley y demostró que la ley estaba llena de humanidad, más de la que los hombres hubieran tenido. ¿Te diste cuenta? Las leyes de Dios bien entendidas son leyes que llevan mucho amor. La humanidad es especialmente adaptable a esas leyes, porque Dios es amor. Pero los fariseos querían echar abajo esas leyes, como hoy también los que se dicen moralistas, los que se dicen muy humanistas, tratan de desprestigiar las leyes divinas. Por eso hay que escudriñar las Escrituras bien. Nos sigue diciendo el espíritu de profecía. Hacer creer que la religión está basada en los sentimientos. Este es otro error que empezaron a introducir estos jovenzuelos. La religión pura e incontaminada no es un sentimiento, sino obras de amor y misericordia. Esta religión es necesaria para la salud y la felicidad. Cristo, la esperanza de gloria, se forma en el corazón. Cada día con Dios, página 23. Fíjate ahora lo que dice ahí Elena de White. Declara que la religión no es un sentimiento. Y es que muchos piensan que la religiosidad es puro sentimentalismo. Las emociones y los sentimientos son los que toman el control, cuando en realidad lo que debería de controlar son los principios. Las enseñanzas de la ley de Dios
Esta sería la buena base para que los hijos de Dios hagan una verdadera religión. Y por eso Elena de White dice, la religión consiste en obras de amor y de misericordia. ¿Por qué dice eso? Porque cuando vienes a la palabra, la religión de la Biblia, la palabra religar, religión, juntar a los creyentes de este libro, te vas a dar cuenta que este libro todo lo que hace es enseñar principios de cómo te debes de comportar en tus obras, tanto para tu bienestar personal como en favor de los demás. Esa es la verdadera religión. Muy bien, sigue diciendo la mensajera de Dios. Enseñar que la fe es un sentimiento. Esto también enseñaban este tipo de personas. La fe no es sentimiento, dice el espíritu de profecía. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación que Satanás hace de la fe. Fíjate lo que dice aquí la mensajera del Señor. La fe no es sentimiento. ¿Por qué dice que la fe no es un sentimiento? Bueno, ¿sabes que muchos hasta el día de hoy creen que la fe es un sentimiento? La fe en realidad no es un sentimiento. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que no tiene nada que ver con sentimientos, la fe. La presunción sí. La presunción se aferra a las promesas de la palabra de Dios, pero no cumple las condiciones para obtenerlas. Satanás, cuando tentó a Jesús, le dijo, está escrito que a sus ángeles mandará por ti, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Le presentaba toda la misericordia de Dios a Jesucristo y le dijo, tu Padre es puro amor, es pura misericordia. Pero en ningún momento le dijo, siempre que andes en sus caminos. Porque el texto original dice que te guarden en todos tus caminos. Tal es así que la enseñanza presuntuosa hacía que Jesucristo en ese momento en la tentación tuviera que desobedecer a su Padre y aún así creer firmemente que Dios lo protegería. Esa es la falsa fe. Creer que Dios te cuida, creer que Dios te protege, pero sin necesidad de cumplir con las condiciones para esa protección. Es por eso que miles dicen, me voy a ir a la discoteca esta noche, me voy a ir a drogar, pero antes de eso le voy a pedir a Jesús que me cuide con sus ángeles porque no vaya a ser que en ese momento me vayan a hacer algo. ¿Tú crees que Dios va a oír esa oración? No, porque eso se llama presunción. No puedes ir de acuerdo con tus gustos a querer hacer lo que tú quieres y luego querer pedir la bendición de Dios. Imposible. Por eso es que Dios no contestará ese tipo de oraciones. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es una abominación, dice Proverbios 28:9. Más claro no puede ser. Muy bien, seguimos leyendo. Fe y Valor, página 124. Declarar que no se necesita obedecer la ley para salvarse. Este fue otro de los engaños mayúsculos de estos jovenzuelos que empezaron a predicar sus propias ideas. Comenzaron a enseñar que no había necesidad de obedecer la ley para salvarse, que ya estamos salvados, que si nosotros cumplimos esa ley no es para salvarse, sino porque estamos salvados. Bueno, esta mentira no podía ser aceptable y Elena de White escribió lo siguiente. En cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas con hambre y sed de salvación. De día y de noche, la carga de sus corazones es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchan anhelosamente discursos populares, con la esperanza de aprender cómo pueden ser justificados delante de Dios. Pero demasiado a menudo solo oyen una oratoria complaciente, una declamación elocuente. Hay corazones tristes y chasqueados en cada reunión religiosa. El ministro dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Dios. No es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma.
Deben creer en Cristo. Él los salvará. Solamente crean. Así les enseña a hacer de los sentimientos su criterio y no les proporciona una fe inteligente. Ese ministro puede profesar que es muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Dice, el ministro les dice, solamente crean, Dios los salvará, ya no necesitan obedecer la ley. Esa es una declamación poética, es pura mentira. Y por eso estas almas salen chasqueadas, porque ven que esa no es la verdadera enseñanza, pero no les queda otra, porque es su única iglesia donde van. Entonces tienen que ir ahí cada sábado a su iglesia a morir un poco más, a seguir yéndose más y más al infierno, porque ellos creen en su iglesia, creen en su pastor, creen en su dirigente, así les enseñaron. Y por más que tú les dices, oye, pero te estás yendo, mira, derecho al infierno, ¿qué no ves el fuego? Sí, sí lo veo, pero ¿qué hago? Es que tengo que ser ordenado, organizado, tengo que hacer lo que me dicen. Pero te vas a perder, ya darán cuenta por mi alma algún día. ¿Pero quién? Mi dirigente va a dar cuentas, dice, por mí. Claro, pero los dos van a estar en el infierno dándose cuentas. Ya no vas a poder hacer nada. No importa, ¿qué puedo hacer? Yo he entrado a esta iglesia porque quiero servir, pero no al hombre, sino a Dios tiene que ser. Pero será imposible. Servir a Dios significa creer a lo que Él dice en sus escritos. Creer al hombre, servir al hombre es creerle al hombre. Bueno, pero eso pasa. Fe y Obras, página 32. Sigue diciendo más. Obediencia a la ley, prerequisito de salvación, dice Elena de White. Aquí ahora ella está aclarando los puntos. Dice así la Escritura. Cuando se siente el juez, se abran los libros y cada hombre sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en los libros, entonces las tablas de piedra ocultas por Dios hasta aquel día serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces, hombres y mujeres verán que el prerequisito, que el requisito que se tenía que cumplir de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Nadie hallará excusa para el pecado. Mediante los justos principios de aquella ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o muerte. Mensajes Selectos, tomo 1, página 264. La mensajera de Dios ahora dejó en claro y dijo, aquí lo que se está enseñando, les reclamó a estos jovenzuelos, es pura mentira. La condición, el prerequisito para entrar en el reino de los cielos es el mismo de siempre, la perfecta obediencia a la ley de Dios, nada menos de eso. Sin duda, esto chocó a estos jovenzuelos y comenzaron a decirle legalista. Tú estás enseñando a salvarse por obras. ¿Cómo iban a hablar semejante cosa? La falta del Espíritu Santo en sus vidas les hizo decir cosas aberrantes que insultaron al Espíritu del Señor. Es increíble. Tuvo que ella dejar en claro la situación, que la obediencia a los mandamientos de Dios es puro amor, que si obedecer los mandamientos de la ley de Dios es legalismo, entonces Jesús sería el primer legalista cuando dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Es increíble. Esa tendencia ha ido profundizándose más y más y arraigándose en el conocimiento del pueblo adventista del séptimo día de nuestra iglesia. Hasta el día de hoy todavía se oyen esas voces disidentes que declaran desde los púlpitos, nadie se salva por obedecer la ley. Ese tipo de disidencia que se levantó desde estos jovenzuelos ha seguido germinando y produciendo malos y malos frutos que han retrasado la obra del Señor y no hemos podido terminar la proclamación de este mensaje bendito del tercer ángel al mundo entero. Pero más, sigue diciendo la mensajera del Señor. ¿Cuál es el orden de predicación en el Evangelio?
Este es otro de los errores que se fueron bajando de grada en grada, ¿no? Porque un error lleva al otro. Todo empieza con el sentimiento y luego el ataque a las doctrinas cardinales de nuestra fe. Fíjense cómo era el orden de predicación, cómo tenemos que hacerlo. Acá dice: y a los que insistían en que la predicación del Evangelio satisface todas las exigencias de la ley, Wesley replicaba: lo negamos rotundamente. Fíjate lo que dice acá. Muchos de esos predicadores que estaban enseñando en tiempos de Elena de White comenzaron a introducir una doctrina antinomianista que enseñaba que las exigencias de la ley ya estaban cumplidas con el Evangelio, que no había necesidad de hablar de la ley. ¿Para qué decían ellos? Solo tenemos que presentar las exigencias del Evangelio, eso es todo. Y con eso ya estamos presentando lo que pide la ley, así que no hace falta. Y ella mencionó a Juan Wesley, uno de los grandes reformadores. Y ella dijo acerca de cómo Wesley defendía la ley de Dios. Wesley replicaba: lo negamos rotundamente. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado. Ajá, la ley es indispensable para que la gente se convenza de pecado. Cuando se predica un sermón, un mensaje donde la ley es exaltada, el pecador sale humillado reconociendo sus males, preocupado, tenso por estar haciendo lo malo y con un gran deseo de cambiar. Pero cuando no sale así, no se le puede decir arrepentíos. ¿De qué se va a arrepentir si no ha reconocido nada? No tiene sentido. Pero el púlpito moderno a eso le llama atormentar al pecador. ¿Por qué? No es el pecador el que se atormenta, es el predicador el tormentoso. Como él no quiere dejar sus pecados, no predica la verdad para que la gente no le diga después: pero ¿cómo no? Tú mismo no has dicho que hay que obedecer la ley, ¿qué pasa acá? ¿Ah? Eso es lo que pasa. Sigue diciendo más. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado, despertar a los que duermen aún al borde del infierno. El apóstol Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Como lo dijo nuestro Señor: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es por lo tanto absurdo ofrecerle médico al que está sano o que cuando menos cree estarlo. Primeramente tenéis que convencerle de que está enfermo. De otro modo, no os agradecerá la molestia que por él os dais. Es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido quebrantado todavía. Conflicto de los siglos, página 307 es ahí. Muy bien, fíjate lo que dice acá. Es absurdo que tú quieras presentar primero a Cristo sin que el corazón haya sido quebrantado todavía. Interesante, Cristo dijo: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. He venido por pecadores, no por santos, dijo Cristo. Pecador es el transgresor de la ley. Así que antes de que tú le puedas ofertar la misericordia al pecador, primero tiene que reconocer que está en pecado. ¿Para qué le vas a dar medicina a alguien que cree que está sano? No tiene ningún sentido. Es imposible. Primero se tiene que convencer de que está enfermo. Asimismo sucede con la ley. Primero se presenta la ley y después se presenta Jesucristo como el Salvador para poderte librar del pecado. El orden evangélico es estricto, pero estos jovenzuelos comenzaron a decir: no, yo voy a predicar primero el amor de Jesús, ya después hablaremos de la obediencia. ¿Por qué? Les decían: porque yo no quiero obedecer tampoco, ya primero será Jesús para mí. La rebelión del corazón se manifestaba. No querían someterse al orden y la disciplina. El espíritu del fanatismo estaba en el medio. Y Elena de White tuvo que decir: hay que expulsar este espíritu desordenado del fanatismo. Es increíble. Pero sigue diciendo más la mensajera del Señor. ¿Cómo se despierta entonces al pecador? ¿Cómo entonces se tiene que predicar? Ella dice:
Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Deseado de todas las gentes, página 79. ¿Qué te parece? Este es el amor perfecto de Jesús. Aprende el método de Jesús. Ese era el hermoso método de Cristo. Como que quería ayudar a la gente, le mostraba sus errores para luego llevarla hacia el lado correcto. Cuando tú le quieres ayudar a una persona, si ves que una persona está queriendo cargar por ahí una caja y no sabe cómo agarrarla, y si la agarra del otro lado va a lograr el artefacto adentro, lo primero que tú vienes y le dices: no, así no se hace, mira, te voy a enseñar, no vaya a ser que lo malogres. Eso es demostrarle a la gente que la quieres ayudar, que quieres lo mejor para ella. El método perfecto de Jesús, como quien quiere ayudarles en sus necesidades. Para ayudarle a la gente en sus necesidades, tú tienes que mostrarle sus pecados para que sepa por dónde tiene que andar. ¡Qué lindo, qué maravilloso amor! Así es como se presenta el mensaje. Por eso el tercer ángel, cuando denuncia a la bestia y a su imagen y a su marca, es para que la gente pueda ver que Jesús la quiere ayudar. Le muestra sus errores y luego entonces le da la mano y le dice: por acá es el camino, hijito. Ese es el Dios de amor verdadero. Así siempre ha manifestado su amor. Jesús en la tierra mostró su gran amor ayudando hacia la gente. Les mostraba sus errores y luego les enseñaba cuál era el camino para andar por él. Un Dios lleno de amor se reconoce al kilómetro, queriendo lo mejor para la gente, sacándola de sus errores, no manteniéndolas en ellos. Fíjate, en una ocasión, un profesor entró a su salón y saludó a sus alumnos y les dice: queridos alumnos, estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Yo siempre he amado a los ignorantes. Por esa razón, quiero que se queden ignorantes para seguirlos amando. Todos se quedaron fríos. Oiga, ¿qué es esto? Hay muchos que confunden las frases de la palabra del Señor. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Porque nos ama, porque somos pecadores, por eso mismo nos quiere sacar del pecado, porque nos ama. ¿Te imaginas que Dios dijera así: hijito, la paga del pecado es muerte, y porque te amo, quiero que sigas pecando? ¿Cómo? ¿Sabiendo que la paga del pecado es muerte, por eso, porque te amo, quiero que sigas pecando? No confundamos entonces los términos acá. Aquí, porque Dios nos ama, por eso nos saca del pecado. Mandó a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Así que entendamos bien la salvación. Y por esa razón Elena de White escribe estas palabras. Muy bien, sigue diciendo más. Otro de los problemas mayúsculos eran las predicaciones sentimentales que daban estos jovenzuelos. Dijo Elena de White: hay en el ministerio hombres, fíjate lo que está diciendo, hay en el ministerio hombres que obtienen un éxito aparente, dominando las mentes por la influencia humana. ¿Cómo? Juegan a voluntad con los sentimientos, haciendo llorar a sus oyentes y haciéndolos reír a los pocos minutos. ¿Sabes tú cuán peligroso es eso? ¿Alguna vez has escuchado que alguien te ha dicho así: cuando reprendes a tu hijo, después de que lo has reprendido, no te pongas a jugar con él? Porque si después de que lo has reprendido te pones a jugar con él, lo malogras, lo dañas, haces que se vuelva un rebelde consumado.
Y lo mismo hacen algunos dirigentes, dice ella. Hay en el ministerio, está hablando de la iglesia, del peligro que estaba en esos días. Siempre párate en su tiempo. Y entonces dice, esto juegan con los sentimientos de la gente y por un momento la hacen llorar y al rato la están haciendo reír. Ese trabajo es peligroso. Y haciéndolos reír a los pocos minutos. Bajo labores de esta clase muchos son movidos por el impulso a profesar a Cristo y se cree que se produce un maravilloso reavivamiento. Pero cuando viene la prueba, la obra no perdura. Los sentimientos están excitados y muchos son llevados por la marea que parece dirigirse hacia el cielo. Pero la fuerte corriente de la tentación no tarda en hacerlos volver atrás como resaca. El obrero se engaña a sí mismo y lleva a sus oyentes por camino errado. Obreros Evangélicos 396. ¿Qué te parece? Así que debemos de tener cuidado con este tipo de predicadores sentimentalistas que solo aman su carne, solo desean sus gustos y deseos y solamente quieren hacer sus caprichos. Y cuando tú les dices que están mal, te tachan de fanático, de extremista, de separatista, de todos los istas que te puedan inventar. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón, no se han relacionado verdaderamente con Jesucristo, no viven cada día con Cristo a sus pies, viven solo para sus gustos, sus caprichos. Y cuando tú les muestras más escritos, retroceden, maldicen y te terminan diciendo, bueno, pues entonces si estoy equivocado me voy de acá, ya no quiero saber nada, ya no me quiero salvar. Oye, pero solo te estoy mostrando, no, si ese es el camino ya no quiero. Ese Dios debe de ser duro, mucho me exige. Y todavía lo insulta a Dios. Maldicen toda su experiencia. ¿Por qué? Hace tiempo ya estaba maldita su experiencia porque habían seguido el camino falso, pero no lo quisieron aceptar y para remate, aquel que está en los peores errores quiere que los demás también lo sigan. Es increíble. Por eso no se ciñen a la ley y a los profetas. Sigue diciendo más el espíritu de profecía. Falsos mensajeros. En mayor o en menor grado se han estado introduciendo manifestaciones falsas aquí y allá. Desde 1844, después de la fecha cuando esperábamos la segunda venida de Cristo, las hemos tenido en el caso Garmir, en las declaraciones de K y en el movimiento de Stanton. Véase testimonios para los ministros. Las tendremos cada vez con más frecuencia y por lo tanto como fieles centinelas tendremos que estar en guardia. Mensajes Selectos, tomo 2, página 110. Acá se menciona la experiencia de 3 personajes, Garmir, el hermano K y Stanton. ¿Qué cosa enseñaban estos? Debido a tantos errores fantásticos de su tiempo. Elena de Huay explica. Reprensión al pastor Stanton. ¿Qué enseñaba este Stanton? De Stanton puedes leer, hay todo un capítulo en el libro Testimonios para Ministros. La siguiente es la carta enviada al hermano S. Napier, Nueva Zelanda, 23 de marzo de 1893. Querido hermano S, le dirijo unas pocas líneas. No estoy de acuerdo con la posición que usted ha tomado, porque el Señor me mostró que precisamente tales posiciones serían tomadas por aquellos que están en el error. Pablo nos ha dado una amonestación en este sentido. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Testimonios para Ministros 58. Hermano mío, he sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Ah, interesante. Este pastor Stanton, por haberse metido con esas falsas ideas, llegó a conclusiones espectacularmente descabelladas y llegó a declarar que la iglesia era Babilonia, acusando al único pueblo que Dios tiene en la tierra, que es el verdadero pueblo de Dios, de declarar que era Babilonia. Es increíble. Hay trigo y hay cizaña en la iglesia. La cizaña siempre se opone a la predicación del tercer ángel. La vamos a tener.
Hasta el fin de los días va a haber gente que no quiere saber nada con los mandamientos de Dios. Y no por eso vamos a decir que la iglesia se ha convertido en Babilonia. Imposible. Si ya sabíamos que la cizaña iba a estar hasta el final, hasta el fin del tiempo, no podemos evitarlo. Hay cizaña entre los dirigentes. Hay cizaña entre los miembros laicos. La cizaña no solo está en los miembros ni solo en los dirigentes. La cizaña está en todo lado. Y por lo tanto esta cizaña se va a oponer tenazmente a que se proclame el mensaje para la hora. Pero por el hecho de que esta gente existe en la iglesia, no por eso vamos a decir que es Babilonia la iglesia. La iglesia con sus creencias permanece. Puede apostatar el presidente de la Asociación General. Pueden apostatar todos los presidentes de las divisiones, misiones, uniones. Puede suceder. Pero eso no quita la verdad de Dios. ¿Te imaginas? Si un día llegaran a faltar todos los dirigentes, desde el presidente todos apostatan y supongamos que se van con el Papa y todos juntos firman acuerdos con él y solo quedan los laicos de la iglesia. ¿Se ha caído acaso por eso la organización? No, no le ha pasado nada. Ni siquiera se ha movido al tamaño de una mosca. No pasó nada. Así no estuvieran todos los dirigentes de la iglesia seguiría fiel. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza infalible que se llama Jesucristo. Así de sencillo. Así el 90% de todos los adventistas prefiriera esas falsas doctrinas que hemos leído, no por eso se cae la iglesia. Porque la iglesia está compuesta de los fieles. Los que sigan fieles con esa verdad están haciendo que la iglesia no caiga. Puede ser que la cizaña los señale y diga, ustedes son los malos, ustedes son los divisionistas, ustedes no están en la organización. Pueden decirlo. La boca siempre habla lo que quiere, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Esos pocos que están manteniendo la fe, esos son la iglesia, esos son la organización del Señor porque Dios los está conduciendo. Dios les dice, con que yo los esté guiando, ustedes deben de estar satisfechos y tranquilos, porque ese es el camino. Así que tengamos bien en cuenta. Sigue diciendo la mensajera del Señor, que la iglesia adventista es Babilonia y que todos los que quieran ser salvos deben salir de ella. Imagínense hasta qué punto llegó, ¿no? Que los que quieren ser salvos deben de salir de ella. Eso no es verdad. Por más de que a la iglesia donde tú estés predicando el mensaje del tercer ángel la desconozcan, supongamos que la misión la desconoce, supongamos que la asociación la desconoce, ¿acaso por eso dejas de ser adventista? No, señor. Cuando veas que baja Jesús del cielo y te diga, tú no eres de mi iglesia, recién créele. Pero si no baja Él, no hay nadie en quien tengas que creer, porque solo la palabra lo determina. Nadie más. ¿Correcto? Y entonces dice, invitaba a otra cosa, decir que los salvos deben salir de ella. Querían que renuncien al adventismo. Jamás, nunca hay que renunciar, porque ya hemos leído, somos adventistas, ¿nos avergonzamos de nuestra fe? Jamás, es el nombre que Dios nos ha dado. Usted no es el único hombre a quien el diablo ha engañado, le dice Elena de White en este asunto. Durante los últimos 40 años, un hombre tras otro se ha levantado pretendiendo que el Señor lo había enviado con el mismo mensaje. Permítame que le diga, como les he dicho a ellos, que este mensaje que usted está proclamando es uno de los engaños satánicos destinados a crear confusión entre las iglesias. Testimonios para Ministros, página 58. Hemos de cuidarnos de esos movimientos que empezaron con esas falsas doctrinas por los años 1911 hasta 1914. Ese grupito de personas que enseñaban los sentimientos, las emociones, no les gustaba ceñirse a los mandamientos de Dios,
conformaron un grupo que se llamó la Reforma. Debemos tener cuidado con ellos. Las mismas ideas se están sembrando, las mismas ideas se están uniendo en estos últimos días en personajes incluso que se dicen dirigentes de nuestro pueblo que están enseñando esos errores sentimentales. Estos son los que finalmente renunciarán a la fe y con el decreto dominical saldrán disparados de la iglesia. Hay que tener cuidado con eso. El pastor K. El pastor K ha sido considerado como un ejemplo. Mientras que perjudicaba la causa de Dios, su vida no ha sido sin culpa. Sus caminos no han estado de acuerdo con la santa ley de Dios ni con la vida inmaculada de Cristo. Fíjate, este personaje no quería saber nada con la ley de Dios. Más aún dice, su naturaleza corrompida no está subyugada y sin embargo se espacia mucho en la santificación y con ello engaña a muchos. Este hermano predicaba la carne santificada, hablaba de la santificación, que cualquiera diría que este hombre estaba de acuerdo con la ley de Dios. No, este llegó a formar incluso el grupo Holiness Peoples, aquellos que hablaban de la carne santificada y que enseñaban el perfeccionismo. Es decir, estos llegaban a la conclusión de que éramos tan pecadores que era imposible que podamos guardar la ley de Dios. Y Elena de White le siguió diciendo, y con ello engaña a muchos. Me fueron mostradas sus labores pasadas. No hizo entrar a las almas en la verdad, ni las estableció en el mensaje del tercer ángel. O sea, este personaje se oponía al tercer ángel. Andaba hablando mentiras y engaños a lo que llamaba santificación. Y Elena de White le dijo, no, de frente, no, usted no enseña santificación. El tercer ángel enseña mandamientos de Dios, fe de Jesús, usted no. Así de frente. Sigue diciendo más. Presenta una teoría de la santificación como asunto de la mayor importancia, y escucha esto, mientras que da poca importancia al conducto por el cual se recibe la bendición de Dios, la santificación. ¿Cuál? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Este personaje te hablaba de santificación, pero te alejaba de la Biblia. Te decía, no, por tanto conocimiento nadie se va a salvar. ¿Eh? Acá tú lo que tienes que pensar es que tú tienes la carne santa. ¿Te entregaste a Cristo? Sí, ya eres santo. ¿Por qué? Porque Él ya vive en ti. Y esa era su prédica. Tener a Jesús en el corazón, te decía él, eso es santificación. Y todos decían, sí, Jesús entra en mi corazón. Y llegaron, dice Elena de White, esto lo puedes leer en Mensajes Selectos, tomo 2, llegaron, dice, a tal extremo estos de la carne santificada, que comenzaron a desnudarse dentro de las iglesias. Y allí llevaban a cabo las peores cosas, y a eso le llamaban santificación, porque ellos decían, como acá todos ya somos de Cristo, somos santos, no hay pecado entre nosotros, todo es limpio, porque todos somos limpios. Tremendas aberraciones, fíjate. Muy bien, sigue diciendo Elena de White. ¿Qué cosa es la verdad presente? Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Testimonios para la iglesia, tomo 6, página 61, 1900. ¿Qué te parece? Ahora, Elena de White deja en claro algo que ya nos estaba enseñando. Se llegó a pensar que la verdad presente del mensaje del tercer ángel no era toda la verdad. Es increíble. Oiga, sí, hasta el día de hoy hay gente que dice, ¿qué haces centrándote solo en eso del tercer ángel? Hay más. Nosotros sabemos que hay cientos y miles de verdades en la Biblia, pero que es la verdad presente, la única verdad que nos toca para anunciar en este tiempo. Pero estos jovenzuelos no querían que se predicara lo que ellos querían. La terquedad de sus corazones los volvía independientes. Sigue diciendo más, la mensajera del Señor.
El tercer ángel no enseña que la iglesia adventista sea Babilonia porque éste denuncia el catolicismo y protestantismo. Obvio, el mensaje del tercer ángel jamás podría decir que la iglesia es Babilonia. ¿Por qué? Porque más bien la iglesia adventista denuncia a través del tercer ángel que la Babilonia son el catolicismo y el protestantismo que dejaron la ley. Así que ¿cómo la iglesia podría ser Babilonia si más bien la iglesia denuncia esas cosas? Interesante. El hecho de que haya gente que no quiere predicar eso en la iglesia no prueba que la iglesia sea Babilonia, solo prueba que esa gente se irá pronto con Babilonia porque eso es lo que le gusta, pero la iglesia permanece. Y así sea pastor o no sea dirigente, igualito, quien no sigue el tercer ángel ya está camino a la perdición y tiene que despertarse. Sigue diciendo. Pocos años después, un hombre llamado N, de la localidad de Red Bluff, California, vino a verme para presentarme su mensaje. Dijo que él constituía la proclamación en alta voz del mensaje del tercer ángel. Miren cómo se llamaba. Yo soy la proclamación en alta voz del tercer ángel. A ver, pues vamos a ver qué pasaba con él. Que habría de iluminar el mundo con su gloria. Pensaba que Dios había pasado por alto a todos los dirigentes. ¡Ajá! En el tiempo de Elena de White, todos nuestros dirigentes estaban proclamando al unísono el mensaje de los tres ángeles. Pero ahora decía que Dios había pasado por alto a esos dirigentes. Increíble. Muchos pueden malinterpretar las citas cuando no se paran en el tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque hay algunos que utilizan esta cita para atacar a los que predican más bien el tercer ángel, que dice que no se someten a sus dirigentes, cuando muchos dirigentes se oponen más bien a la proclamación del tercer ángel. Y entonces de ahí quieren decir, estos no se sujetan. Momentito, ¿por qué utilizar esta cita sin ver el tiempo en que fue dada y a quienes fue dirigida? Por eso tenemos que ser más sabios para con las cosas de Dios, pararnos en el tiempo. Ya he explicado eso. Y entonces ella dijo que declaraba que Dios había pasado por alto a todos los dirigentes y que le había dado a él ese mensaje. Intenté demostrarle que estaba equivocado. Dijo que los adventistas del séptimo día eran Babilonia. Mensajes Selectos, tomo 2, página 73. Es increíble, ¿no? Cuando Elena de White le demostró que él estaba en error, de frente arremetió contra la iglesia y dijo, no, la iglesia es una Babilonia, así que me voy de acá. Bueno, que se vaya, pues. ¿Qué quedaba? ¿Por qué? Porque no quería sujetar las riendas verdaderas de la proclamación del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel jamás le va a decir Babilonia a la iglesia. Eso es un imposible, porque en el mensaje del tercer ángel se denuncia más bien a la Babilonia, Roma, junto con el protestantismo apóstata. Entendamos bien la palabra del Señor. Entonces, estas son pues las doctrinas que predicaban estos, ¿no? Sigue diciendo más. Los primeros dirigentes pioneros predicaban solo los tres mensajes y eran atacados por eso. Ahí está la explicación de Elena de White, lo que les decía hace un momento. ¿Qué cosa? Ella se refería a los dirigentes que en ese tiempo estaban proclamando el tercer ángel contra los que se fue ese hombre llamado N. Muy bien, dice, durante los 50 años pasados de mi vida, he tenido preciosas oportunidades de obtener un conocimiento experimental. He tenido experiencia en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Se representa a los ángeles volando por en medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena. Nadie oye la voz de esos ángeles porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Y escucha esto ahora. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad proclaman sucesivamente los tres mensajes. Mensajes Selectos, tomo 2, página 446. ¿Quién dice Elena de White que eran esos dirigentes contra los que se fue este hermano de Red Bluff, ese hermano N? Eran estos hombres y mujeres que proclamaban al unísono el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué te parece? Han pasado los años. Y ahora muchos de los que deberían de estar predicando el mensaje de los tres ángeles no lo están haciendo y muchas veces son más nuestros dirigentes los que no lo están haciendo.
Y entonces podría astutamente utilizarse la cita y decir, ves, te estás yendo contra los dirigentes. Ellos dicen, no, 3 ángeles, entre comillas, porque no lo dicen abiertamente, simplemente no quieren que se predique. Y entonces podrían decirte, ves, ahí se iba contra los dirigentes. No, señor, se iba contra los dirigentes que predicaban los 3 ángeles. Por eso, a pararse en el tiempo. Así de interesante es esto. Más aún, sigue diciendo Elena de White. He tenido una parte en esa obra solemne de la predicación de los 3 ángeles. Casi toda mi experiencia cristiana está entretejida con ella. Hoy viven algunos que han tenido una experiencia similar a la mía. Han reconocido la verdad que está siendo revelada para este tiempo. Se han mantenido en armonía con el gran dirigente, el capitán de la hueste del Señor. Mensajes Selectos, tomo 2, página 446. En la proclamación de los mensajes se han cumplido todas las especificaciones dadas por la profecía. Los que tuvieron el privilegio de desempeñar una parte en la proclamación de estos mensajes han obtenido una experiencia del más alto valor para ellos. Y ahora, cuando vivimos en medio de los peligros de estos últimos días, cuando se oirán voces que dirán en todas partes, he aquí el Cristo, he aquí la verdad, mientras la preocupación de muchos consiste en desarraigar el fundamento de nuestra fe que nos ha hecho salir de las iglesias y del mundo para constituir un pueblo peculiar en el mundo. Debemos dar nuestro testimonio como lo dio Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Primera de Juan 1, 1 al 3, Mensajes Selectos, tomo 2, 446. Elena de White dice, esos 3 mensajes que han hecho de nosotros lo que somos adventistas del séptimo día, seguirá siendo proclamado. Como Juan diremos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. ¡Qué maravilloso! Vamos al final. Vamos a la última parte. Nos dice así. Testifico de las cosas que he visto, dice Elena de White, de las cosas que he oído, de las cosas que mis manos han manejado, en lo que concierne a la palabra de vida. Sé que este testimonio procede del Padre y del Hijo. Hemos visto y damos testimonio de ello, que el poder del Espíritu Santo ha acompañado la presentación de la verdad. Ha amonestado mediante la pluma y la voz y ha dado los mensajes en su orden respectivo. Negar esta obra equivaldría a negar el Espíritu Santo y nos colocaría con esa compañía que se alejó de la fe y prestó oídos a los espíritus seductores. Mensajes Selectos, tomo 2, página 447. Y mira ahora cómo termina Elena de White y corona sus escritos. El enemigo pondrá en movimiento todo lo que pueda para desarraigar la confianza de los creyentes en la mensajes del pasado, lo cual nos ha colocado en elevada plataforma de la verdad eterna, ya establecido y dado distinción a la obra. El Señor Dios de Israel ha conducido a su pueblo mediante la revelación de verdades de origen celestial. Se ha escuchado su voz y aún sigue escuchándosela. Avanzad de fortaleza en fortaleza, de gracia en gracia y de gloria en gloria. La obra se está fortaleciendo y ampliando porque el Señor Dios de Israel es la defensa de su pueblo. Mensajes Selectos, tomo 2, página 447. La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados al caer sobre la roca que es Cristo Jesús, no verán ni comprenderán qué es la verdad. Aceptarán aquello que place a sus ideas y comenzarán a preparar otro fundamento diferente del que ya ha sido puesto. Halagarán su propia vanidad y estima, pensando que son capaces de quitar las columnas de nuestra fe para reemplazarlas por pilares inventados por ellos. Esta situación proseguirá durante todo el tiempo que el mundo dure. Manuscrito 28.890, Mensajes Selectos, tomo 2, página 448. En nuestro próximo tema vamos a hacer diferencia entre doctrinas disidentes y doctrinas verdaderas.
En ese tema vamos a descubrir exactamente qué cosa es lo que debemos predicar hasta nuestros días y qué falsas doctrinas están corriendo en nuestro medio. Hasta aquí hemos tocado solo una porción de lo que estos jovenzuelos habían comenzado a predicar en ese tiempo, llamados jovenzuelos por Elena de White, pero que luego estos se convirtieron pues en los grandes dentro de la iglesia, que tomaron los puestos altos y que comenzaron a cambiar el tenor de nuestra predicación. Necesitamos descubrir eso. Todo esto que estoy contando es la historia de cómo ha venido sucediendo dentro de nuestro pueblo hasta nuestros días. Y en el próximo tema vamos a descubrir exactamente doctrinas disidentes y doctrinas verdaderas. Prepárate porque eso sí que va a estar muy, pero muy serio. Vamos a pedirle a Jesús que nos ayude para que esta verdad quede grabada en nuestra mente y corazón. Nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos has dado a comprender tu santa palabra, porque has abierto nuestros ojos a la realidad y porque, Señor, podemos notar cuáles son las falsas doctrinas que se han venido introduciendo en nuestro medio y que por la gracia de tu Santo Espíritu ahora podemos descubrirlas para poder renunciar a esas mentiras y vivir para agradarte cumpliendo con el mensaje de los tres ángeles. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, nos queda claro hasta aquí este tema y no te olvides, hay que compartir estas verdades. Compártelas a través del Face, a través del Twitter y a través de YouTube. Estamos en el canal El Último Llamado Divino. Por otro lado, también estamos aquí en la localidad en Radio Líder, 5 de la tarde, pasando los temas del santuario. También estamos a las 9 y a las 3 de la tarde en YouTube con los mensajes de Daniel y el Apocalipsis. Así que no te olvides de sintonizarnos. # El Último Llamado Divino y también estamos en Publicaciones del Tercer Ángel, El Último Llamado Divino. Quédate con nosotros y sigue en los momentos en que estamos pasando con todos estos temas, porque todavía hay mucho más que tenemos que conocer. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.